Bienvenido al canal de YouTube de Bruno Shire Ministries. Estás escuchando una sesión de enseñanza sobre el tema Si conocieses el don de Dios. Juan 4, versículo 10. Tenga en cuenta los consejos para trabajar con nuestros temas. La experiencia nos ha demostrado que el contenido es muy denso y requiere una escucha atenta. El Señor Jesucristo dijo a sus discípulos en Juan 13, versículo 17, Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hacéis. En la parábola de la construcción de una casa, solo aquellos que hacen lo que han leído u oído construyen sobre roca. Que el Señor te acompañe a través de estas explicaciones fragmentarias, pero probadas y comprobadas, y te dé nuevas perspectivas para tu vida espiritual y práctica. Estaremos encantados de seguir dándote la bienvenida a nuestro canal. Les voy a presentar el sencillo y hermoso Evangelio de Jesucristo, o más exactamente, el Evangelio de Cristo. Probablemente dirán, eso ya lo sé desde hace tiempo, no es nada nuevo para mí. Entonces tendré que darle un pequeño giro. Cuando ya no tengas hambre ni sed, cuando todas tus necesidades estén satisfechas y vivas cada día de la abundancia de Jesucristo, entonces habrás comprendido el sencillo y hermoso Evangelio de Cristo y vivirás en él. Pero si tienes hambre o sed, si sientes alguna carencia, si hay procesos sin aclarar, etc., entonces aún te queda algo por delante: experimentar el Evangelio de manera correcta. Para poder experimentarlo correctamente, primero hay que escucharlo correctamente. Si buscamos en la palabra de Dios el tema Evangelio, vemos que Pablo, por ejemplo, dijo a las comunidades de Galacia: «Habéis oído un evangelio diferente». Según esta afirmación de Pablo, se ve que, evidentemente, hay diferentes evangelios, por así decirlo. Hay un evangelio verdadero y otro falso o diferente. La gran necesidad es que hoy en día escuchamos en gran medida el evangelio diferente y no el verdadero. El evangelio verdadero y correcto, tal y como fue establecido en la mente de Dios antes de la fundación del mundo, según Pablo, y que ahora ha sido revelado al final, este evangelio se presenta cada vez con menos frecuencia, aunque en realidad es lo más maravilloso que existe. Me gustaría ilustrarles esto con el ejemplo de la mujer samaritana en el pozo. Podemos ver el contexto de este texto en el Evangelio de Juan, capítulo 4, a partir del versículo 1. No lo leeré, porque todo el contexto es de conocimiento general. Solo voy a destacar un versículo de este relato, concretamente la afirmación que hace el Señor Jesucristo en el versículo 10. Si conocieras el don de Dios. Voy a hablar ahora detenidamente sobre ello. En el Nuevo Testamento, más concretamente en el Nuevo Pacto, hay tres palabras clave fundamentales. En realidad, ellas constituyen en sí mismas toda la esencia de Dios, tal y como nosotros, como seres humanos, debemos o tenemos que conocerla. En estos tres conceptos encontramos también todas las características típicas que distinguen al Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. Es bien sabido que a muchos les cuesta entender correctamente la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. De hecho, el Antiguo Testamento o Antigua Alianza tiene una estructura fundamentalmente diferente a la del Nuevo Testamento, y estos tres conceptos centrales constituyen en realidad la Nueva Alianza. Son las tres palabras gracia, regalo y fe. El Evangelio de Cristo, o el Evangelio verdadero y auténtico, se basa en estos tres conceptos. Por el contrario, el evangelio diferente funciona de manera ligeramente diferente, hasta el punto de distorsionarlos en los tres ámbitos. Hoy en día, cuando se oyen los términos gracia, regalo, fe, muchos ya no saben muy bien qué hacer con ellos, lamentablemente también en los círculos creyentes. Se han vuelto bastante trillados y manidos. Forman parte del lenguaje cotidiano. Pienso solo en el término fe. Todo el mundo cree, por ejemplo, que mañana dejará de nevar definitivamente. Todo el mundo cree, pero cada uno tiene una relación diferente con la fe o con el término fe.
Lo que quiero decir es que estos tres términos están hoy en día agotados o trillados. Ya ni siquiera se sabe cuál es su verdadero significado en sentido semántico, por ejemplo, en relación con la fe. ¿O qué es un regalo? Bueno, ya lo hemos vuelto a dejar atrás. A finales de año nos llueven los regalos. Por lo general, se trata solo de objetos materiales. Siempre estamos ahí cuando se reciben regalos. Sin embargo, hacer regalos es otro tema. Sin embargo, muchos ya no pueden reconocer que esto tenga alguna relación con el verdadero evangelio. Sin embargo, el concepto de regalo es probablemente el concepto central para que podamos comprender correctamente la misión de Jesús y su obra salvadora. Porque en el verdadero evangelio, todo se desarrolla completamente en el plano de los regalos. El concepto de regalo, a su vez, está vinculado a la gracia. Ambos conceptos son intercambiables. Y para que todo funcione, solo es posible a través de la fe. Lamentablemente, incluso en los círculos religiosos, existe una considerable inflación de términos religiosos. Así, hoy en día ya no se comprende el verdadero significado espiritual profundo, por ejemplo, de estas tres palabras. Cuando hoy en día se habla de fe en los círculos cristianos creyentes, esto se asocia principalmente con el rendimiento religioso. Todos tienen claro que hay que creer. Si crees esto y aquello, entonces sucederá esto y aquello. Y ya nos encontramos en medio de un evangelio diferente. De este modo, nuestra supuesta fe nos lleva a un rendimiento religioso estresante y a una exigencia excesiva. En mi labor pastoral he visto innumerables veces cómo las personas creyentes, sobre todo las que se lo toman muy en serio, tarde o temprano se ven o pueden verse abrumadas por una carga excesiva, porque siempre se les dice, tienes que hacerlo o debes hacerlo. Quien conoce bien la palabra de Dios sabe dónde se repite constantemente. Tienes que hacerlo y debes hacerlo. En el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento encontramos en parte conceptos completamente diferentes. Si, como persona creyente, no se comprende correctamente el principio de la verdadera fe, se piensa constantemente que hay que creer sin falta para que suceda esto o aquello. Y eso es, de nuevo, el evangelio falso o diferente, porque en el Nuevo Testamento no dice, tienes que hacer esto y aquello. En el Nuevo Testamento dice, todo te ha sido dado, ahora acéptalo con fe. Ese es el principio de la gracia. El principio del Antiguo Testamento es, debes, tienes que, y entonces recibirás. Ese es el lenguaje de la ley. Cumple y serás recompensado. Pero en el Nuevo Testamento se dice, el Padre ya te lo ha dado todo en Jesucristo. Ahora reconócelo y reclámalo con fe infantil. ¿Dónde está aquí el mérito? ¿Dónde está aquí la exigencia de que debes? ¿Veis la necesidad de que hoy en día, incluso como personas creyentes, ya no podamos determinar con exactitud qué significan realmente conceptos como la gracia y la fe? Para mí es una gran necesidad cuando acompaño a personas creyentes que están envejeciendo o que ya son mayores. En realidad, al llegar a la vejez, deberían encontrarse en el más alto nivel espiritual, llenos de fuerza, del Espíritu Santo, de alegría y de todas estas cosas. Sin embargo, apenas veo personas creyentes de edad avanzada con estas características. Al contrario, con la edad tienen cada vez más carencias, deficiencias y dificultades, tanto psíquicas como físicas, de muy diversa índole. Entonces vuelvo a constatar que no han escuchado bien el Evangelio o que no lo han entendido o aplicado correctamente. Han pasado toda su vida tratando de rendir. Precisamente por eso, al final de su vida están agotados, cansados y, muy a menudo, en mal estado espiritual. De hecho, la mayoría de los llamados cristianos terminan su vida volviendo al legalismo del Antiguo Testamento. Según el principio, tienes que hacer esto y entonces obtendrás aquello.
Al final de su vida, dicen que han hecho y logrado mucho por Jesús, y sin embargo han recibido muy poco. Pero eso no podía funcionar, porque se basa en consideraciones erróneas. De hecho, al final de la vida, el más rico entre nosotros es aquel que más ha comprendido lo que realmente significan la gracia, el don y la fe. El que más ha comprendido que todo nos es dado realmente por gracia. Y por eso se fue con una fe infantil, audaz y descarada, y cada mañana recogía y extraía todo de estas fuentes divinas de poder o de estos privilegios divinos que nos fueron proporcionados en Jesús. Verán, se trata de un estilo de vida completamente diferente. O bien, haz esto y vivirás. Ese es el mensaje de la ley, del Antiguo Testamento. O bien, reconoce lo que se te ha dado y acéptalo con fe infantil. Entonces será tuyo. Son dos estilos de vida completamente diferentes y, en consecuencia, dan lugar a características de vida completamente diferentes. Por eso habrá personas entre nosotros que ya no tendrán ninguna necesidad insatisfecha. Son las personas más felices en el Señor. Su hambre y su sed han sido saciadas. Han sido saciadas en el Señor. Han encontrado la paz y se regocijan, como dijo Jesús, en el Espíritu. Completamente llenos del Señor Jesucristo. Pero, ¿por qué han llegado a esta situación? No se la han ganado. Solo han comprendido que, por gracia, ya se les ha dado todo. Y ahora viven todo el día de estos dones. Esa es la única manera correcta de enriquecernos en el Señor, ya me entienden. No materialmente, sino espiritualmente. No hay otra manera. Es el único camino hacia la vida en abundancia. Todos los demás cristianos pasan hambre y sed durante toda su vida. Esto nos lleva a la historia de la mujer samaritana en el pozo, porque aquí apareció una mujer muy sedienta. Tenía mucha sed y vino con sus vasijas, como todos los días, con la clara intención de buscar agua, porque sin agua se moriría de sed. Si una persona no ingiere líquidos durante 3 días, comenzará a presentar los primeros síntomas agudos que ponen en peligro su vida y, tarde o temprano, morirá. El Señor Jesús aprovecha este hecho para explicar a esta mujer sedienta los principios espirituales, utilizando el agua como ejemplo. Lo ingenioso es que el Señor Jesucristo nunca lo complicó. Siempre se acercó a las personas allí donde vivían, con sus necesidades más básicas y humanas. Aquí, por ejemplo, tenemos a una mujer que venía una y otra vez a buscar agua con gran esfuerzo para no morir de sed. En el encuentro entre esta samaritana y el Señor Jesús, se produce precisamente la confrontación entre el mérito y la gracia, el don y la fe. Por un lado, vemos a una mujer que se ve obligada a realizar un esfuerzo. Tenía que bajar su cántaro al pozo, girarlo y esperar poder subirlo lleno de agua. Ese era su esfuerzo. Después, regresaba a casa con el agua, y al día siguiente volvía, porque volvía a tener sed. Por otro lado, está el Señor Jesús, quien le hace una oferta mucho mejor. Existe una situación en la que ella nunca más tendría sed. Eso es precisamente lo que queremos examinar más detenidamente ahora, porque ahora se produce la confrontación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. La mujer tenía que volver cada día y esperar que su sed fuera saciada, pero eso solo duraba 24 horas. Por otro lado, Jesús le dice que hay una posibilidad de que nunca más vuelva a tener sed. Por supuesto, ella no entendió esta oferta. A todos nos habría pasado lo mismo, porque se trata de una profunda afirmación espiritual. El Señor Jesucristo utiliza la vida cotidiana normal para abrir los ojos de esta mujer al verdadero evangelio. Él se detiene mientras ella va a buscar agua. La samaritana sabía muy bien que moriría de sed si no conseguía agua todos los días. Por eso tenía que esforzarse cada día, ir al pozo y sacar agua. Esa es la tarea clásica. Si no lo hiciera, moriría de sed. Quien no hace nada, no recibe nada. Si trasladamos esto a la vida de fe, nos encontramos en medio de un evangelio falso.
Si no haces algo, por ejemplo, si no crees, morirás de sed. Entonces perecerás miserablemente. Pero ese es el mensaje del Antiguo Testamento. Sin embargo, el Señor Jesucristo trae un mensaje totalmente diferente. Podemos verlo maravillosamente en esta historia. En esta historia tenemos una demostración clásica del Antiguo Pacto. La mujer tenía que hacer algo para obtener algo. Tenía que ir al pozo para obtener agua. Sin esfuerzo no hay vida. Sin esfuerzo no hay bendición. Y así es como se estructura hoy en día la mayor parte de la predicación del supuesto evangelio. Si no crees, o si no crees lo suficiente, no obtienes nada. Si no haces esto y aquello, te quedas sin nada. Es posible que nunca hayan escuchado un mensaje como este. Sin embargo, yo tengo que lidiar con ello constantemente. Lamentablemente, al comienzo de mi ministerio, yo también caí en los mismos errores. Hoy me daría una bofetada. Al principio tocaba la misma música. Les presentaba a las personas un programa de 10 puntos sobre cómo podrían obtener bendiciones y victorias poderosas, por ejemplo. Sonaba muy interesante. Pero lo malo era que ellos no obtenían ninguna victoria, y yo tampoco. Sin embargo, sonaba tan bien. Si sigues estos 10 puntos, lo obtendrás. Pero eso ya no funciona en absoluto en la nueva alianza. El Señor se opone frontalmente a ello. Simplemente ya no lo permite. ¿Saben por qué? Porque Él quiere la gloria. No quiere que los seres humanos obtengamos la gloria para nosotros mismos. Si pudiéramos lograr algo a través de nuestros logros religiosos y destacar en ello, entonces recibiríamos los elogios. Entonces se dice, he rezado intensamente todo el día y entonces lo he conseguido. ¿A quién se le atribuye el mérito? Por supuesto, a ese tipo tan devoto que ha rezado intensamente todo el día. Por supuesto que está bien rezar, incluso todo el día. Pero eso no es así en el verdadero Evangelio. Sin embargo, lo encontramos en todas partes, típicamente también en todas las religiones. Hazlo y lo conseguirás. Así que la mujer iba todos los días al pozo y obtenía agua. Si no hubiera ido al pozo, habría muerto de sed. En la vida cotidiana este es un principio lógico, pero entonces se encuentra con el Señor Jesucristo. Él le dice una frase ingeniosa que para ella debió de ser completamente incomprensible. Se trata de Juan 4, versículo 10. Jesús le respondió y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido y él te habría dado agua viva. Ahora bien, la mujer razona lógicamente. ¿Cómo va a poder Jesús darle agua si no tiene ningún recipiente para recogerla? Me imagino el típico pozo oriental. Hoy en día, el nivel freático está bajando cada vez más en todo el mundo. En algunos lugares, como por ejemplo en la India, ya hay que excavar hasta 200 metros de profundidad para llegar al agua subterránea. Y, con suerte, el agua es potable. En Oriente, tal vez tengan que excavar 5 o 10 metros para llegar al agua subterránea. Y ahora Jesús le dice que le pida agua. Pero la mujer le pregunta, ¿cómo vas a hacerlo? No tienes ningún recipiente. Yo al menos tengo el pozo y el recipiente que puedo llenar. Pero tú no tienes ni pozo ni recipiente. ¿Cómo vas a hacerlo? Es una reflexión totalmente lógica. Es lo que cualquiera de nosotros haría. Pero ella pasó por alto un matiz. Les leeré la frase otra vez. Entonces tal vez capten ese matiz. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te habla, dame de beber, le habrías pedido, y él te habría dado agua viva. Ella no escuchó la palabra viva. Ese fue el matiz. Él no le dijo que le conseguiría agua con algún truco. Más bien, le ofreció agua viva. Ella no lo escuchó. La mayoría de nosotros tampoco lo vemos si leemos el texto rápidamente. Pero ese es el punto clave. Agua viva. Por lo tanto, debe tratarse de otro tipo de agua a la que se refiere Jesús, distinta a la que quiere la mujer. Luego Jesús repite lo dicho en Juan 4, versículo 14, y precisa su oferta.
En esta oferta hay un gran contraste. Le dice a la mujer, en lugar de tener que ir constantemente a buscar agua, tendrás una fuente de agua que brotará continuamente de ti, con la que incluso podrás abastecer de agua a tu entorno. Aquí vemos a una mujer que está a punto de morir de sed, que necesita agua urgentemente, pero Jesús le dice, ¿tengo algo más para ti? Te daré agua viva. Será en ti una fuente que brotará hasta la vida eterna. Y después ya no tendrás que ir a buscar agua, sino que tú misma la repartirás constantemente. Es increíble. Literalmente, esto significa, pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Más bien, el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Una afirmación increíble, pero Jesús simplemente la recoge del agua. Ella va todos los días a buscar agua, pero Jesús le dice, tengo algo diferente para ti, te daré una fuente de agua, y después tendrás tanta agua en ti que nunca más tendrás sed por toda la eternidad. Ahora comprenderán por qué he introducido este tema con la sed. Porque mi experiencia me dice que las personas que más se tienen en este planeta son a menudo los llamados cristianos creyentes. ¿Qué necesidades insatisfechas tienen? Porque cuando se tiene fe, se es más sensible y se tienen aún más necesidades que las personas llamadas mundanas. ¿Dónde se puede escuchar cuáles son las necesidades de las personas? Escuchando sus oraciones, o tal vez asistiendo a una reunión de oración. Entonces se escucha dónde hay carencias, dónde hay deficiencias, qué es lo que no está bien y no funciona. No es más que una gran hambre y sed. Sin embargo, en este texto Jesús dice, quien haya comprendido correctamente este evangelio, poseerá una fuente de agua y nunca más tendrá sed por toda la eternidad. Una persona así habría escuchado correctamente el evangelio y, sobre todo, lo habría aplicado y vivido correctamente. Sería, en realidad, un depósito andante. Un depósito puede tener una capacidad de 40 metros cúbicos de agua. Eso serían 40,000 litros. Debemos ser como un depósito andante del que brota constantemente agua viva hacia nuestro entorno. Eso sería exactamente lo contrario de no tengo suficiente, no funciona, no puedo, no soy capaz. Sería todo lo contrario. Jesús le ofrece a la mujer samaritana agua viva, que estaría dentro de ella y brotaría constantemente. ¿Durante cuánto tiempo? Hasta la vida eterna. En otras palabras, nunca dejará de brotar, es decir, será eterna. Filosóficamente, la eternidad no se puede definir. No se puede decir que la eternidad termine en algún momento. Es infinita y, según Jesús, la fuente creada brotará durante todo ese tiempo, desde el momento en que sea creada. Eso es precisamente lo que Jesús le ofrece a esta mujer sedienta. Y también a nosotros. Eso está claro. La mujer pensó primero que el Señor Jesucristo se refería al agua natural. En química la llamamos H2O, es decir, el agua que necesitamos para la vida biológica. Pero pronto queda claro que no se refería al H2O, sino que hablaba de su vida. A lo largo de toda la palabra de Dios encontramos referencias a que el agua es un símbolo del espíritu y de la vida. Esto ya se menciona al principio de la palabra de Dios, e incluso en el último capítulo de la Biblia se sigue hablando del agua. El agua es un símbolo de la vida abundante, del Espíritu de Dios, de las cualidades divinas, de la vida divina que el Dios eterno quiere darnos. En la práctica, esta mujer necesitaba agua natural para sobrevivir. Claro, todos la necesitamos. Pero ella necesitaba mucho más, porque todo el comportamiento de esta mujer pone de manifiesto que tenía graves problemas psíquicos. Por ejemplo, va al pozo a una hora en la que nadie más va, es decir, al mediodía. Las mujeres en Oriente van a buscar agua por la mañana o por la tarde, pero nunca al mediodía. Así que ella evitaba a la gente. Probablemente estaba deprimida.
Esto se puede deducir del diálogo con Jesús. Tenía grandes carencias. Aunque, visto desde fuera, solo tenía sed de agua, por dentro tenía una sed mucho mayor. Tenía sed de vida, en definitiva, de Jesucristo, solo que ella no lo sabía. Vean, todas las carencias que tenemos significan, en última instancia, una sed y un hambre constantes de Jesucristo. ¿Tenemos sed? Entonces es que no tenemos suficiente de Él. ¿Tenemos hambre? Entonces es que no tenemos suficiente de Jesús. Podemos leerlo 2 capítulos más adelante, en Juan 6, donde Jesús vuelve a hablar del hambre y la sed. Por ejemplo, en el versículo 35, Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed. Ese fue el primer versículo que me impactó cuando me convertí a la fe. El que cree en mí nunca más tendrá sed en eternidad. Ya entonces tenía claro que Jesús no se refería al H2O. Lo que quiere decir es: te daré una sustancia para tu vida con la que ya no tendrás necesidades insatisfechas. Serás la persona más feliz del planeta. ¿Quién de nosotros es así, sinceramente? Quizás nos demos cuenta de que necesitamos urgentemente este verdadero Evangelio de Cristo. No es cierto que hablamos con tanta ligereza del Evangelio, de cosas piadosas y cristianas, pero en la vida práctica estamos llenos de sed y hambre. Entonces es que no hemos escuchado correctamente el Evangelio de Cristo o no lo hemos aplicado correctamente. En definitiva, nos falta el Señor Jesucristo, aunque hablemos o cantemos constantemente de Él. El Señor Jesucristo le ofrece a esta mujer su propia vida, a sí mismo. Pero profundicemos ahora en el tema y retrocedamos a la época en que el Señor Jesucristo estaba en esta tierra, a los judíos que vivían entonces, al judaísmo. En aquella época, todos los judíos sabían muy bien que si querían algo, por ejemplo, la vida, tenían que cumplir los mandamientos. Así se les enseñaba, y así está estructurada la ley mosaica. Cito la epístola a los Romanos, capítulo 10, versículo 5, que Pablo utiliza para representar, entre otras cosas, esta tensión entre el rendimiento y la fe, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Porque Moisés describe la justicia que proviene de la ley. El hombre que haya hecho estas cosas vivirá por ellas. ¿Lo han oído? Primero se hace, luego se vive. Esa es la ley mosaica. Eso es el Antiguo Testamento. Primero el hombre debe hacer algo, y luego recibe la vida. Una vez, un joven rico se acercó al Señor Jesucristo y le preguntó: ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Esto se encuentra en Mateo 19, versículos 16 a 19. Jesús le respondió: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. A la pregunta: ¿qué debo hacer? Jesús responde: guarda los mandamientos. Esto es típico del Antiguo Testamento. Así está estructurada la ley mosaica. Si guardas los mandamientos de Moisés y lo haces de la manera más impecable posible, serás bendecido o llegarás a serlo. Entonces obtendrás, por ejemplo, la vida. Este joven quería la vida eterna, y Jesús le dice: entonces cumple los mandamientos. Lo recoge justo en el nivel en el que se encontraba. Pero después, este joven se equivoca. De hecho, afirma haber cumplido todos los mandamientos. Con ello, probablemente estaba mucho más avanzado que todos nosotros. Yo, al menos, nunca podría afirmar que he cumplido todos los mandamientos. Pero el joven tuvo la osadía de afirmar que lo había guardado todo desde su juventud. Pero ese es el principio del Antiguo Testamento. Si has hecho todo lo posible, sin cometer errores, serás bendecido. Por lo tanto, sin méritos religiosos, Dios no daba nada o casi nada. Podías hacer todo lo que quisieras. Quizás de vez en cuando tenías un golpe de suerte. Pero, en cualquier caso, tenías que esforzarte mucho para ganarte el favor de Dios. En Romanos 10, Pablo retoma este tema con la referencia a bajar algo del cielo, por ejemplo, bajar a Cristo del cielo.
Romanos 10, versículo 6. ¿Quién subirá al cielo? Es decir, para traer a Cristo. Pero ahora el Señor Jesucristo viene a este planeta y, mediante su sacrificio, establece el llamado Nuevo Pacto. De esto habla el Nuevo Testamento. Ahora ofrece a las personas sedientas perspectivas completamente nuevas. No les dice, debes, tienes que, sino que les revela la verdadera gracia de Dios. Y queda claro que Él mismo es la gracia de Dios en persona. Pero, ¿qué significa exactamente la gracia? La gracia significa que el ser humano es bendecido por encima de toda medida, sin merecerlo y sin realizar obras religiosas, por decirlo de manera un tanto coloquial. La gracia significa que el ser humano es bendecido más allá de toda imaginación, sin mérito propio y sin realizar obras religiosas. Esto suena completamente diferente. No es si cumples tantas y tantas leyes, entonces, sino que el principio del nuevo pacto es, todo te es dado por adelantado, ya te ha sido dado todo, concretamente a través de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. El ser humano debe ser un agraciado durante toda su vida y luego por toda la eternidad. Ese es el mensaje de la verdadera gracia en el Nuevo Testamento, es el mensaje del Señor Jesucristo, es el mensaje de Él mismo, el contenido del verdadero Evangelio de Cristo. ¿Cuál es el trasfondo? Después de tantos milenios, en teología se habla de las llamadas eras. Estaba claro que el ser humano simplemente no era capaz. ¿Cómo era la situación en Israel en la época del ministerio de Jesús? Es interesante. Deben leer atentamente los 4 evangelios y prestar mucha atención a las personas con las que se enfrentó el Señor Jesucristo. Da la impresión de que todo Israel estaba más o menos enfermo. Solo había personas destrozadas. Cuando se leen los evangelios, parece que estaban plagados de ellas. Pienso en el estanque de Betesda, donde yacían personas deformadas. Da la impresión de que Israel estaba lleno de personas maltratadas, destrozadas y destruidas. ¿Es diferente hoy en día? En el fondo, en Israel reinaba una enorme miseria, y eso que se trataba del pueblo de Dios. Los judíos eran el pueblo elegido por Dios. ¿Y dónde se encontraban después de unos 2000 años? No es de extrañar que la gente se entusiasmara cuando llegó Jesús y los sanó y liberó. Evidentemente, todo Israel estaba más o menos enfermo y agobiado. El pueblo de Dios, nada menos. ¿Pero por qué no estaban mejor? Se supone que cumplían los mandamientos, eran muy religiosos y trabajaban mucho. Por eso, en algún momento quedó claro que el ser humano no puede, por sus propios medios, satisfacer al Señor y Dios eterno mediante el cumplimiento obediente de los requisitos legales. Por eso, según sus eternos designios, el Dios eterno dio un giro de 180 grados a toda la situación. En sentido figurado, dijo: por ahora no quiero nada de ustedes, sino que primero les daré todo por adelantado. Esto es algo completamente nuevo. Antes siempre se decía, debes, tienes que, debes hacerlo, pero siempre fracasaban. Después de unos cuantos milenios, los judíos estaban completamente agotados. Como ya he dicho, al leer los evangelios, uno tiene la impresión de que en Israel había miles y miles de personas destrozadas, sobre todo entre los judíos creyentes. Simplemente no lo lograron. Seguramente también había muchas personas sinceras en Israel en aquella época, pero al final se vieron incapaces de cumplir los mandamientos. Pero entonces el Señor dijo: alto, vamos a darle la vuelta a todo esto. Primero os lo daré todo. En realidad, Él mismo se entregó a la humanidad, y lo hizo a través de su Hijo Jesucristo. El conocido versículo de Juan 3, versículo 16. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El amor, el motivo de la obra de Dios y también de su gracia. Por amor, Él le da a su Hijo al ser humano. Y Pablo lo reitera en Romanos 8, versículo 32.
El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Así pues, nos da a su Hijo. ¿Cuánto nos da? Todo. Bueno, todo es todo. Es absoluto. El 100%. De lo contrario, se habría definido con precisión. Hoy en día, en general, hay que decir que, dentro de los círculos creyentes, Él nos da quizás un 10%. ¿Por qué? Porque hay tantas necesidades insatisfechas. Pero el Señor dijo, todo. Por lo tanto, el pueblo cristiano debería ser un pueblo de personas plenamente satisfechas. Es fácil imaginar la lactancia materna cuando se trata de bebés que lloran. Una vez que han sido amamantados, realmente vuelve la calma a la casa o al departamento. Entonces reina una gran tranquilidad. Lo mismo debería ocurrir con nosotros, los creyentes. Hemos dejado de decir, no tengo, no puedo, no funciona, necesito ayuda urgentemente. No, hemos sido amamantados. Así pues, el Dios eterno lo da todo al ser humano con su Hijo. Su motivo fundamental para este regalo es el amor, la misericordia y la gracia. En la cruz del Gólgota, el Dios eterno, el Padre Celestial, unió al mundo con su Hijo Jesucristo con ese propósito. En su actuación con su Hijo y a través de él, transfirió entonces, desde su punto de vista, toda la vida de su Hijo al ser humano. Debido a este principio divino, que se denomina la obra de identificación en la cruz del Gólgota, desde el punto de vista de Dios, objetivamente hablando, al ser humano le ha sido concedido todo lo que el Señor Jesucristo adquirió para nosotros en la cruz del Gólgota. Por ejemplo, el Señor Jesucristo mismo nos ha sido dado, y con él toda su vida divina y gloriosa. Cito un versículo profundo y maravilloso del Evangelio de Juan. Este Evangelio tiene un final muy interesante, porque Juan dice al final, ¿por qué escribió el Evangelio? ¿Cuál es el verdadero propósito del libro? Juan 20, versículos 30 a 31. Jesús hizo muchas otras señales ante sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas, las que están escritas en este libro, en el Evangelio de Juan y en los otros 3 evangelios, han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. Eso está perfectamente expresado. Un sentido central de la misión de Jesús era que debíamos recibir su vida. Su vida, es decir, debemos recibir la vida del Hijo Eterno de Dios, nada menos que su vida divina. Esto también se expresa en la palabra griega zoe, la vida divina. Debemos recibir la vida de Jesucristo. Nos fue dada por libre decisión, por el amor de Dios hacia nosotros, los seres humanos. Imaginen, a cada uno de nosotros se nos ha proporcionado la vida analógica de Jesús, exactamente la misma vida que Jesús vivió en esta tierra y el impacto que tuvo. Se nos ha proporcionado exactamente la misma vida que podemos ver en los evangelios. En nuestro tema hablamos del agua viva, de la fuente que brota para la vida eterna. Esa es precisamente esta vida. El Dios eterno se ha comprometido a dárnosla. Y ya no hay vuelta atrás. Pero, lamentablemente, muchos vuelven a caer en la ley. Esta llamada legalidad es una gran plaga dentro del cristianismo. En algún momento, uno vuelve a empezar a esforzarse. Quiere convencer a Dios y a las personas. Olvidamos por completo que ya se nos ha dado todo. Mirad, cuando Jesús gritó en la cruz del Gólgota, todo está consumado. Dios puso punto final y al mismo tiempo estableció una situación completamente nueva. A partir de ese momento, el ser humano ya no puede obtener nada mediante sus méritos religiosos. Desde que Jesús murió, el ser humano ya no puede obtener nada mediante sus méritos religiosos. Ya no es posible de ninguna manera. Esta es la conexión con Juan 4, versículo 13, donde Jesús dice lo siguiente. Jesús le respondió y le dijo,
Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Quien quiera volver a rendir, volverá a tener sed. Tendrá que volver a sacar agua. Jesús le dijo a la mujer, en otras palabras, verás, tienes que volver a sacar agua todos los días. Entonces se saciará tu sed. Pero al día siguiente volverá a aparecer y tendrás que volver a venir a sacar agua. Ese es exactamente el principio de las personas legales. Si quieres algo, haz algo. Pero cuando hagas algo, el hambre y la sed volverán y serán aún mayores. Incluso empeorarán cada vez más. La mujer estaba acostumbrada a ir cada día al pozo a buscar agua. Pero Jesús le dice, ya no será así. Ahora ya no se trata de hacer, sino de creer. Con esto llegamos al concepto de fe. Para la mayoría, la fe es un logro religioso. Sin embargo, la verdadera fe es exactamente lo contrario de un logro, de las propias obras. Dios obsequió a los seres humanos en la cruz con la vida de su Hijo. Desde entonces, el ser humano solo puede recibir cada aspecto de la vida de Jesucristo a través de la fe infantil, pero nunca más a través de ninguna acción religiosa legal. Debemos verlo así. Todo lo que el cielo tiene para ofrecernos, y es mucho, el Dios eterno lo ha depositado previamente en su Hijo Jesucristo. Si queremos algo del cielo, solo podemos obtenerlo o activarlo mediante una fe infantil. Todo está ya contenido en el Hijo Jesucristo. Por lo tanto, debemos sacar o extraer de Jesús lo que deseamos o necesitamos mediante una fe infantil. Está disponible desde el Gólgota. Desde el punto de vista de Dios, gracias a la presencia del Señor Jesucristo, ya lo tenemos todo en nosotros. Solo falta activarlo. Pero para ello es necesario reconocer lo que se nos ha dado en Cristo. Solo entonces podremos hacer uso de ello. Ese es exactamente el principio de la verdadera gracia. Todo ya está dado y preparado. El Padre ya nos lo ha dado todo. Todo está ya completamente presente en Jesucristo. Si realmente tengo al Hijo Jesucristo en mí, entonces también tengo todo lo que hay en el Hijo. Y lo único que tengo que hacer es recoger lo que deseo o necesito mediante la fe infantil. O, como se dice hoy en día en lenguaje informático, activarlo con fe infantil. Así es como funcionan la verdadera gracia y fe. ¿Quieren una vida abundante? ¿De verdad la quieren? ¿Dónde se encuentra esa vida abundante? ¿En qué pozo? Jesús le ofreció a esta mujer una vida abundante que brota en la vida eterna. Vean, la vida abundante es Jesucristo mismo. Todo lo que necesitamos al final es solo el Señor Jesucristo mismo. Si realmente lo llevamos dentro de nosotros como nuestra vida, entonces con certeza tendremos la vida abundante en nosotros. Entonces ya no tendremos sed ni hambre. Entonces todas nuestras necesidades estarán satisfechas. Como dijo Pablo más tarde en Filipenses 4, versículo 19, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Estamos saciados en Cristo según la riqueza de su gloria. Todo está saciado en Él. Todo lo que el hombre necesita, el Padre ya lo ha puesto previamente en su Hijo. Ahora nos regala o nos da a su Hijo. Ahora solo tenemos que llevar a su Hijo en nuestro interior. Entonces también tendremos todo lo que hay en el Hijo. Objetivamente hablando, ya se nos dio todo en el Gólgota, cuando el Señor Jesucristo dijo, todo está consumado. Pero debemos conocer estos hechos con exactitud, y eso solo es posible si se presenta correctamente el Evangelio de Cristo. La interpretación correcta de este Evangelio es, ya lo tienen todo en Jesucristo. Ahora solo tienen que activarlo mediante la fe infantil. Sin embargo, si el Evangelio se interpreta de otra manera, la consecuencia siempre es que tenemos poco o nada. Entonces tenemos que volver a esforzarnos y trabajar religiosa y cristianamente para que el Padre Celestial nos envíe quizá algo del cielo, como si fuera una especie de escalera de cuerda.
y si tenemos suerte, tal vez recibamos algo. Sin embargo, el verdadero Evangelio de Cristo nos dice, ya lo tienen todo en Jesucristo. Es una afirmación totalmente contraria. Lo único que queda por hacer es aceptar este consejo de Dios, esta maravillosa gracia, este regalo divino llamado Jesucristo. Es un regalo. Cuando se ha aprendido a ser educado, se acepta un regalo, y cuando se es especialmente educado, se da las gracias por ello. Así es exactamente cómo funciona en la verdadera vida de fe. Una vez que hemos comprendido que todo nos ha sido regalado, hay algo que debemos hacer ante todo: dar las gracias por ello. Agradecer lo que ya nos fue dado en Cristo hace 2000 años. Pero entonces muchas personas dicen, no puedo dar las gracias por algo que aún no tengo. Con esto llegamos a la verdadera fe. La fe bíblica siempre se aferra a las realidades divinas invisibles hasta que se hacen visibles. Así, lo invisible se hace visible. Y esto solo es posible mediante la fe infantil. De otra manera, nunca es posible. En Juan 1, versículo 12 está escrito, pero a todos los que lo recibieron, es decir, a los que recibieron al Señor Jesucristo, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Aceptar a Jesucristo significa, en la práctica, aceptar lo que el Dios eterno ya nos ha dado en la cruz del Gólgota en su Hijo Jesucristo. No es solo la persona del Salvador, sino también todo lo que su vida encierra. Las personas ingeniosas entre nosotros solo tendrían que hacer una cosa: emprender un viaje de descubrimiento. ¿Qué es lo que realmente contiene Jesucristo? Bueno, podría explicárselo con detalle, como llevo haciendo constantemente desde hace 4 décadas. Pero ustedes también pueden ir más allá de la palabra de Dios y profundizar en ella. Yo lo hago constantemente, desde hace muchos años. Aunque poco a poco voy conociendo la palabra de Dios, sigo profundizando en ella cada día, porque cada día descubro algo nuevo que hay en Jesucristo. ¿Por qué es tan importante? Solo así puedo reconocer por mí mismo lo que el Padre Celestial me ha dado en su Hijo. Y cuando sé lo que se me ha dado por gracia, entonces puedo recibirlo en la fe, activarlo. Entonces también lo experimentaré. Aceptar a Jesús significa, en pocas palabras, aceptar exactamente lo que ya nos ha sido dado en Jesucristo. ¿Y qué sucede cuando Él es realmente nuestra vida? Entonces, por ejemplo, esa fuente viva que brota hacia la vida eterna habita en nosotros. Como el Señor Jesucristo habita en nosotros, Él brota de nosotros todo el tiempo, todo el día. Esperemos que así sea. La cuestión es qué es exactamente lo que sale de nosotros. Santiago aborda este tema en su carta y dice, en sentido figurado, presten atención a todo lo que sale de su boca. No puede ser que de la misma fuente salga agua dulce y salada al mismo tiempo. Con ello aborda un tema candente. Como supuestos creyentes, ¿qué es lo que dejamos salir de nuestra lengua durante todo el día? ¿Son realmente corrientes de agua viva, es decir, vida divina? ¿O tal vez sale de nuestra boca algo completamente diferente? Vean, por lo que sale de nuestra boca se reconoce la fuente. Si el Señor Jesucristo es realmente nuestra vida, es decir, la fuente viva, entonces también sale de nuestra boca. Entonces hablamos sus palabras y hacemos sus obras. Imaginen el ambiente que se crea, por ejemplo, en el matrimonio, entre dos personas para las que Jesús es la fuente de agua viva. Cuando hablan entre sí, se rocían constantemente con agua viva, con vida divina, con el fruto del Espíritu, por ejemplo, amor, alegría, paz, paciencia, etc. Ahora debemos preguntarnos si seguimos siendo creyentes. ¿Seguimos creyendo que hemos escuchado correctamente el Evangelio? De repente, la situación se vuelve complicada. Uno se pregunta quién habita realmente en nosotros. ¿Es realmente el Señor Jesucristo? Jesús le ofrece a la mujer que Él mismo quiera habitar en ella, y entonces Él mismo será la fuente de agua viva en ella. Pero, ¿qué sucede realmente cuando esta fuente brota en nosotros? Se lo voy a leer.
Lo encontramos todo en el Evangelio de Juan. Juan es, evidentemente, el especialista en este tema. Parece haber comprendido algo especial. Se trata de Juan 7, versículos 38 a 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esto lo dijo refiriéndose al Espíritu que recibirían los que creyeran en él, porque el Espíritu aún no había sido dado, ya que Jesús aún no había sido glorificado. Jesús dice, en otras palabras, si Él vive en nosotros, y por lo tanto, también vive en nosotros el Espíritu Santo, si estamos correctamente conectados con el Espíritu Santo, entonces fluye continuamente, sin cesar, desde nosotros durante todo el día. ¿Lo hemos comprendido y escuchado? Al parecer, hemos recibido nuestro cuerpo principalmente para que de él manen ríos de agua viva. ¿Es así? Cada uno puede ponerse frente al espejo y preguntarse, ¿han manado hoy ríos de agua viva de mi cuerpo? ¿He transmitido hoy la vida divina, la vida de Jesucristo? Porque así debería ser si realmente Él vive en mí. Pero si no sale de nosotros, entonces falta en nuestro interior. Entonces tal vez nos encontremos en el Evangelio diferente. Estamos constantemente esforzándonos. Queremos hacer lo mejor por Jesús, pero precisamente por Jesús. Sin embargo, eso es precisamente lo incorrecto, el Evangelio diferente. Pero el verdadero Evangelio de Cristo se estructura así. El Padre nos da a su Hijo. Si realmente estamos en su Hijo, entonces Él también saldrá de nosotros. Este es nuevamente el principio de la gracia, el don y la fe. La fe siempre recoge los dones divinos. Cuando la fe recoge un don, la mayoría de las veces no se ve de inmediato, pero sabemos que se nos ofrece porque está escrito en la palabra de Dios. Y como ya he dicho antes, como personas decentes, damos gracias al Señor por sus dones. El agradecimiento es siempre una forma excelente de expresar nuestra verdadera fe. Si realmente creemos que ya llevamos dentro los dones divinos, entonces demos gracias por ellos, aunque aún no sean visibles. Ya les he contado más de una vez mi historia de sufrimiento, concretamente en lo que respecta al amor. Siempre me ha faltado. Eso es lo que me han dicho, y yo estaba convencido de que tenían razón. Durante 10 años probé todo lo posible, incluyendo todos los trucos religiosos cristianos, como el estudio intensivo de libros, para conseguir un poco más de amor. Por desgracia, nunca funcionó, y cuanto más me esforzaba, peor se ponía. Entonces, después de esos 10 años de prácticas religiosas sin sentido, me encontré con el Señor y me fue revelado el verdadero Evangelio, el Evangelio de Cristo. De repente me di cuenta de que ese amor que tanto necesito lo llevo dentro de mí desde hace mucho tiempo. Es el Señor Jesucristo en mí mismo, solo que yo no lo sabía, y, por lo tanto, tampoco podía dar gracias por ello. Así que le di la vuelta a todo el asunto. Le di gracias al Señor Jesucristo por ser Él mismo el amor divino que hay en mí. A partir de ese momento, solo hay que practicarlo, dejar que fluya de mí, como los ríos de agua viva que brotan de nuestro cuerpo. Di gracias por llevar al Señor Jesucristo en mí, y porque Él sea el amor de Dios que hay en mí. Dios es amor, decía una bonita canción en la escuela dominical. Siempre me gustó esa canción, pero no la entendía. Jesucristo mismo es el amor divino perfecto dentro de mí. ¿Pero siento ahora ese amor en mí? No. Es un bien de la fe. Me fue dado en Cristo. Si lo sé con certeza, lo mejor es dar las gracias por ello con fe infantil. Señor, te doy las gracias por ser mi amor. Y entonces empiezo a amar desde su amor. Gracias por darme la fuerza para hacerlo, por ayudarme en ello. Desde entonces estoy en camino, y creo que las cosas han mejorado. Pero todo esto no sucede por méritos religiosos, solo funciona mientras descansamos y permanecemos en el Señor Jesucristo. Porque verán, mientras estemos íntimamente unidos al Señor Jesús,
estaremos unidos a la fuente divina. Y mientras eso sea así, el amor divino fluirá de nosotros. Esto nos lleva de nuevo a la definición de lo que es la verdadera gracia. La verdadera gracia significa que estamos en Cristo y descansamos en Él, en Cristo, el maravilloso regalo de Dios. Le dejamos vivir en nosotros con fe infantil. Entonces Él también fluye de nosotros. Esas son las corrientes de agua viva. Es interesante que se diga explícitamente que estas corrientes fluirán de nuestro cuerpo. Si se estudia detenidamente la palabra griega para cuerpo, resulta aún más interesante, pero hablaremos de eso en otra ocasión. Pero, en cualquier caso, si el Señor Jesucristo es nuestra fuente interior, entonces también de nosotros brotarán ríos de agua viva. Si no brotan, entonces seguiremos teniendo hambre y sed. Entonces, ¿cuál es la verdadera necesidad de tantos cristianos bien intencionados, sedientos y hambrientos? ¿No saben que ya llevan dentro miles de dones que les fueron otorgados en Cristo, en principio hace casi 2000 años, desde la obra de la cruz de Cristo? Si uno no sabe que ha sido bendecido y que ya lleva todos los dones dentro de sí, entonces inevitablemente tiene que crearlos por sí mismo. Pero entonces volvemos al Antiguo Testamento, al Antiguo Pacto, y con ello al Evangelio diferente. Haz algo y obtendrás algo. Sin embargo, el nuevo pacto en Cristo ya no lo permite. Pero para poder vivir en esta maravillosa gracia, primero debemos conocerla. Debemos saber exactamente qué se nos ha dado. Porque si no lo sabemos, automáticamente tendremos que volver a crear todo por nosotros mismos. Y eso significa sin duda alguna un callejón sin salida. Peor aún, si somos cristianos legalistas, el Señor incluso tiene que resistirnos. Y precisamente por eso, los cristianos legalistas siempre tienen tanta hambre y sed, porque no saben lo que ya poseen a la perfección. Leen la palabra de Dios y saben exactamente cómo debería ser, pero no lo consiguen y tampoco pueden. Por eso siempre tienen demasiado poco. Tienen una base errónea, no están realmente en Cristo. ¿Somos realmente conscientes del regalo de Dios? Así se titula nuestro tema de hoy. Si supieras del regalo de Dios. Si lo supiéramos, nos comportaríamos de manera completamente diferente. ¿Somos conscientes esta noche del regalo de Dios? ¿Del Señor Jesucristo, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad? Colosenses 1, versículo 19. ¿O en quien todas las promesas son sí y amén? 2 Corintios 1, versículo 20. Todas las promesas, es decir, todos los dones divinos, son o serían plenamente válidos para cada uno de nosotros. Sabemos que el Señor Jesucristo nos fue dado por Dios para sabiduría, justicia, santidad y redención. 1 Corintios 1, versículo 30. Todo estaría ya consumado, concluido, todo estaría ya dentro de nosotros, en principio, es decir, desde el punto de vista de Dios. Pero si no vivimos como agraciados con una fe infantil, entonces no conocemos ni al verdadero Señor Jesucristo ni el regalo de Dios. De eso se trata precisamente esta pregunta. Si supieras del regalo de Dios. Si lo supiéramos o lo conociéramos, nos comportaríamos de manera completamente diferente en nuestra vida cotidiana. Por desgracia, sigo encontrando a cristianos que padecen hambre y sed casi infinitas. No conocen la verdadera gracia, los dones divinos ni la verdadera fe. Solo hablan de estos conceptos. Pero cuando se comprende profundamente que todo nos ha sido dado por gracia y se empieza a practicar la fe infantil, entonces la verdadera vida comienza a latir. Entonces comienzan a fluir las corrientes. Por eso, o bien somos bendecidos desde la mañana hasta la noche, o bien nos sentimos defraudados desde la mañana hasta la noche. Lamentablemente, la mayoría de los cristianos viven como si se hubieran sentido defraudados toda su vida. Esto me duele mucho. Deberíamos expresar constantemente la enorme riqueza espiritual que poseemos en Jesucristo. O, dicho de manera más directa,
Cuán rico es nuestro Señor. Todo nuestro estilo de vida debería expresar esto, pero precisamente por eso debemos conocer el regalo de Dios. Y por eso la frase, si conocieras el regalo de Dios, o si supieras del regalo de Dios. Por eso Jesús dice, entonces vendrías a mí y me pedirías, y yo te daría agua viva. ¿O somos personas que cada día repartimos agua celestial de esta fuente? ¿O solo somos cristianos religiosos que cada día tenemos sed y por eso estamos constantemente ocupados sacando agua? ¿O estamos ocupados recogiendo los regalos? ¿O estamos ocupados sacando agua constantemente? Estos son los dos estilos de vida. Estos son los dos evangelios, el verdadero y el falso. Estos son los dos testamentos o pactos. En el evangelio verdadero, difundimos constantemente agua en Cristo a partir del agua que se nos ha dado. Y en el evangelio falso estamos todo el día acarreando agua. Entonces, siempre nos falta y siempre nos quedamos cortos. Un drama sin fin. Es muy triste, porque el regalo de Dios estaría tan cerca de nuestro corazón. Es una pena que no conozcamos el regalo de Dios o que no lo aceptemos, porque la triste consecuencia será que entraremos en la eternidad como personas sedientas o hambrientas. Y para mí, eso es un pensamiento muy desagradable. Que no nos suceda eso. Ahora ha completado con éxito una unidad didáctica que ha demostrado su eficacia en la práctica. Si ahora da pasos de obediencia con fe infantil, los frutos no tardarán en llegar y sin duda le animarán a abrir nuevos caminos en su vida de fe. Le deseamos la fuerza y la ayuda del Espíritu Santo para ello. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer.